Y la verdad es que en las últimas semanas nos hemos dedicado a revisar en la Escritura todo lo que tiene que ver específicamente con Mateo capítulo 24, con la declaración de los últimos tiempos. Y esas señales que nos están preparando y que nos han anticipado en palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre lo que sucedería en los últimos tiempos antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y claramente para algunos es un mensaje bastante alertador y para algunos alarmante, para otros preocupante y para otros, como decimos en buen chileno, no están ni ahí, no les preocupa, no es tema. Han visto películas que hablan de esto, que es lo interesante, ¿no? Cómo Hollywood se ha dedicado en una buena parte a películas que hablen del fin de todo. Ahora, algunos tienen sus motivaciones, ¿cierto? Por ejemplo, a hablar de lo que pasaría si nosotros no tomamos medidas con respecto al medio ambiente. Entonces, el final de todo o la destrucción de la tierra está directamente relacionado con el uso que le demos nosotros a este planeta. Entonces, muchas de las alertas y de las alarmas tienen que ver con situaciones, digamos, del manejo de los recursos naturales o del manejo de este recurso maravilloso que tenemos, que es el planeta Tierra. Pero todavía hay algunas películas que dejan entrever que eso que dice la palabra de Dios, el Apocalipsis, es real. Y algunas personas, especialmente digamos en el contexto de los medios de comunicación, utilizan lenguaje bíblico sin darse cuenta. Hay personas que se han reconocido a sí mismas como agnósticas o ateas, pero yo las he escuchado, así como se reconocen como agnósticos y ateos, hablar de algunos de los eventos como eventos apocalípticos. Imagínense. Eso por lo menos debería ser algo así como paradójico, extraño, raro, no sé cuál sea la palabra, el adjetivo que le podamos poner, pero que una persona que se reconoce muchas veces como no creyente en la palabra de Dios, cuando ve eventos o sucesos que son terribles, les llaman apocalípticos. Y como que no hay muchas otras maneras de llamarlos, ¿cierto? Esos eventos que son catastróficos. Por ejemplo, unas semanas atrás nosotros hablamos de lo que era la transmisión de una película, el Armagedón. ¿Se acuerdan? Que hablaba de la llegada a la Tierra de un asteroide y que le iba a destruir todo. Y algunos, ¿y de dónde saldrá ese nombre? Armagedón. ¿De dónde lo sacaron? De la Biblia. Lo sacaron de Apocalipsis 14:14, que nos habla de lo que iba a suceder allá en Meguido, que es un sitio geográfico que sabemos que existe, que es un cerro cerca de Jerusalén. Y las películas transmiten eso, yo me imagino, sin ninguna mucha intención, ¿cierto? El nombre es llamativo. Para una película el nombre tiene que ser muy bien escogido. Para nosotros es la palabra de Dios. Y cuando lo transmiten, así sea a través de una película, como ya lo reconocí la semana anterior, yo que soy muy peliculero, que me gusta harto el cine y todo esto, pues no ir a cine, sino el cine como séptimo arte, me llama la atención cómo escogen esos títulos de las películas y cómo algunos de ellos reflejan, sin ellos quererlo, lo que dice la palabra de Dios. Y por qué no decirlo, tal vez sin ellos darse cuenta, se convierten en instrumentos de Dios. Otra película de la que ya hablamos y que me parece importante conectarla aquí. ¿Vieron la película de Jim Carrey, El Todopoderoso? Donde Dios le da a él todos los poderes
él que se creía el más desdichado del mundo, recibe ahora el poder de Dios y empieza a hacer una cantidad de tonteras para conquistar a su esposa. Le atrae la luna, se la acerca, sin darse cuenta que la gravitación, ¿cierto? Eso que es ese espacio que hay entre la luna y la tierra, está muy bien calculado. El Señor lo puso así. Si se cambia, cambia todo. Cambian las mareas, cambian una cantidad de cosas. Qué importante la transmisión de esa película, de un mensaje que es realmente potente. Dios todo lo hizo con una razón de ser. Por algo está ahí. Y al final de la película, este hombre que ha recibido todo ese poder y trata de obligar a su esposa a que lo ame. ¿Se acuerdan en esa imagen que le decía, ámame? Ámame? No logró nada. Al final, el personaje que dice la película que es Dios, le recuerda, yo tampoco los obligo a amarme. Ustedes son libres. Esa película es tremenda y transmite mucho sin que digan una película basada en la Biblia. Pero para nosotros la palabra del Señor es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Y nos sigue enseñando. Nos debemos tomar, sí, el tiempo de estudiarla. No basta solamente con leerla, ¿verdad? Porque a veces uno tiene la tentación de convertirse solamente en lector. No, hay un proceso completo en la escritura. No solo es leerla, sino estudiarla. Y después de estudiarla y haberla entendido, practicarla. Ese es el proceso completo. A veces uno por el afán la lee. Y muchas veces la lee bien cortito, un versículo y salimos y ya, listo. Funcionó. De algo se ocupan esos devocionales que compartimos en las mañanas a través del chat de la iglesia, ¿cierto? Se ocupa de un versículo, de hacer una pequeña reflexión y de llevarnos a un punto de acción, es decir, a ponerla en práctica. Pero eso es basado en más, por mucho que lo logremos en unos 2 versículos, pero normalmente es un versículo nomás. Entonces el proceso de leerla debe acompañarse con el de estudiarla. Y cuando la estudiamos, salimos de algunas dudas, como por ejemplo lo que leíamos la semana pasada, nuevamente en el capítulo 24 de Mateo, cuando el Señor nos advertía y nos decía que no iba a pasar esta generación sin que sucedieran estas cosas, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso lo ratificamos, pero hubo un hecho específico que nos hizo pensar, ¿será que ya llegó la hora? Porque se han cumplido una cantidad de señales. ¿Ya está esto listo? La palabra nos dice, a las puertas estamos. Pero miren, el versículo 34 nos daba una advertencia. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero Jesús está hablando hace 2000 años aproximadamente, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cuál generación está vigente en el momento en el que Jesús está hablando y todavía es la misma a la que él se refería? Vuelvo y hago la pregunta. Jesús dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entendemos en las palabras de Jesús que él se refería a esta generación que estaba con él. Recuerden, ubiquémonos en Jesús que lo está diciendo. Y está diciendo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
o el contexto del pasaje nos debe llevar al versículo inmediatamente anterior para encontrar cuál es esta generación de la que está hablando Jesús. ¿Ven? Cambia mucho la forma en la que vemos el texto. Cuando nosotros pensamos que Jesús está hablando de esta generación y no como esta que está aquí al lado mío, sino esta generación que estará en el momento en el que acontezcan estos eventos. ¿Cuáles eventos? Los del versículo inmediatamente anterior. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan los higos, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Cuando se terminen de cumplir todos esos eventos de los que Jesús habló, de los que nos habla el Apocalipsis, porque no se han cumplido todos, ¿o ustedes creen que ya se cumplieron todos? No se han cumplido todos, ¿verdad? Ya hemos visto algunos. La abominación desoladora, ¿se acuerdan cuál era esa abominación desoladora? La destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Señales que hemos visto, la aparición de falsos profetas, falsos cristos. ¿Lo hemos visto? Se ha oscurecido el sol y la luna, han caído grandes estrellas a la tierra, unas pequeñas, y recuerden que hablamos hace unas semanas atrás de ese pequeño asteroide que cayó en Rusia y cuántos vidrios quebró en 2 ciudades. Solo una pequeña roca que entró a la atmósfera. Cuando estamos hablando de la caída de las grandes estrellas, eso es algo que no hemos visto. La ciencia nos advierte que puede ser posible que suceda, ¿cierto? Y otra vez se han hecho películas sobre ese tema. Pero hay algunas señales que todavía no hemos visto. Y Jesús nos dijo, cuando vean todas estas señales, sabed que está a las puertas. Y cuando terminemos de ver esas señales, no pasará una generación antes de que Jesús vuelva. A eso se refiere entonces este versículo que a veces no nos es tan fácil de entender. El versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando Jesús vuelva, volverá como la culminación de todas esas señales. Y será la señal más poderosa de todas, ¿verdad? Porque todo ojo lo verá. Todo el mundo sabrá que Jesús volvió. Cuando Jesús vino por primera vez y se encarnó y fue un niño, lo supieron unos pastores que estaban ahí. Unos ángeles vinieron y les dieron la información. Lo supieron también unos sabios que vinieron de Oriente. Pero no llegó a ser un evento global. La segunda venida de Cristo sí será un evento global. Y como veíamos entonces, la semana anterior será el tema de una generación. Una generación que a veces nosotros no llegamos a entender por completo de cuántos años se trata, ¿verdad? Porque tomamos como ejemplo esta imagen de 4 generaciones que pueden estar aquí representadas. Pero bien puede llegar a tener la mayor de esta generación 80 años. ¿Creen que sería posible? Que una señora de 80 años tenga con una fotografía con su hija, su nieta y su bisnieta. ¿Eso es viable? Entonces en esta foto una generación completa, para algunos podría ser 16, 17 años. Para otros 20, 40, según lo que nosotros entendemos en la Escritura, 80.
Eso es una generación. Y cuando Cristo venga, no va a pasar una generación completa después de ver las señales. Así que como nosotros no podemos hacer cuentas alegres y decir es que es tal fecha, lo que sabemos es que desde la gran tribulación se va a contar una generación completa. Y después de la gran tribulación vendrá Cristo. Pero no podemos nosotros decir cuándo exactamente será, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. De la película que también hablamos hace unas 2 semanas, aprendimos que Él lo dijo y lo cumplirá. Dijo que volvería y volvió. Y si lo hizo Schwarzenegger, que un mortal, y logró volver a 5 de las 6 películas que hicieron, ¿cómo no va a cumplir Jesucristo, verdad? Y vuelvo y digo, estoy a la expectativa de cuál será la última Terminator en la que llegue el hombre ahí con su bastón. No sé cómo lo van a hacer. Pero yo de Jesucristo no dudo ni una sola palabra. Lo dijo y lo cumplirá. Así que como hemos estado viendo todas estas señales y no somos ajenos a ellas, y en los últimos 2 años una de esas que parecía como extinta, la posibilidad de que se declarara una peste del orden general, una pandemia, se volvió muy real. Y todavía estamos nosotros viviendo las consecuencias de ello, ¿verdad? Sin embargo, todas estas son advertencias para nosotros de que lo que se ha dicho se va a cumplir. Así que el tiempo va pasando y a veces nosotros seguimos como meditando sobre cuándo será, en qué momento llegará Cristo. Se ha tardado mucho. Para algunos, cuando leían el texto, ¿cierto?, del cual acabo de hacer referencia en el versículo 34, de que esta generación no pasaría hasta que todo esto acontezca, como creían que era la generación que hablaba Jesús, de los que estaban ahí. ¿Y cómo? Si todos esos se murieron. Entonces lo que dijo Jesús no se cumplió. ¿Ven? Entonces el tiempo sigue pasando y uno dice, ¿será que sí es verdad? ¿Será que sí se va a cumplir todo ello? ¿Será que Cristo sí va a volver? Pues vamos a tener que seguir leyendo en Mateo capítulo 24 y hoy vamos a terminar con este texto y esta serie de predicaciones, esperando que el Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas y ratificando lo que sabemos, lo que hemos conocido, lo que hemos escuchado, o que podamos entender lo que por mucho tiempo no hemos logrado comprender. El texto de hoy entonces es un poco más largo, va desde el versículo 37 hasta finalizar el capítulo 24 en el versículo 51. Así que si todos tienen ya listos en sus Biblias el texto o en sus celulares, digan por favor amén. Ese sí es un amén bien contundente, así que vamos a leer todos juntos. Yo, como todos los domingos, leo en la Reina Valera. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzase a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por este pasaje de la Escritura que acabamos de leer. Nos fuimos poco a poco adentrando en el mensaje que transmitiste a tus discípulos, hablando de las señales del fin. Y hemos venido poco a poco analizando. Y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tu Espíritu Santo nos ha ido aclarando muchas cosas. Y necesitamos que esta palabra que hemos venido estudiando se haga realidad en nuestras vidas, que la podamos vivir para dejar de ser tan solamente oidores y podamos convertirnos en hacedores de tu palabra. Eso lo necesitamos y por eso en tus manos quedamos pidiendo que esta porción que hoy vamos a estudiar sea dirigida por tu presencia aquí con nosotros. Que nos ilumines y que este mensaje cambie nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Es lo que rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que veíamos que era como la conclusión de una parte muy álgida de este texto, y es el versículo 36, en donde se nos recuerda que nadie podía ponerle fecha a esto. Un mensaje que está escrito desde hace 2000 años, pero si ustedes revisan la historia, en la historia de la humanidad muchas personas, muchos líderes, hombres y mujeres, se han atrevido a ponerle fecha a la segunda venida de Cristo. Algunos con mucha entereza, con mucha honestidad, han salido a reconocer su error y a pedir disculpas. Porque yo me admiro cuando suceden esta clase de cosas, porque yo digo, ¿y entonces dónde queda este versículo? Porque en la historia de la humanidad, en 1904, en 1906, en 1948, en 1960, en el año 2000, en el año 2012, en el año 2021 y actualmente en este año 2022 han salido diferentes personas a hablar de la segunda venida de Cristo. Y entre medio tienen que haber muchos años donde personas que no se hicieron famosas también le dieron una fecha a la segunda venida de Cristo.
entre ellos aquellos que nosotros hemos escuchado en las noticias, han convencido a incautos de que les transfieran sus propiedades. ¿Para qué te quedas con esa casa? ¿De qué te sirve esa parcela si ya viene Cristo? Trasládamela. ¿Han escuchado esas historias? Y ahí sí, como por arte de magia, desaparecen y se llevan la platita de personas que caen una y otra vez en la misma trampa. No hay fecha. No podemos poner fecha, pero sí sabemos que todos estos eventos nos deben recordar que lo que Dios dijo se ha cumplido. Como en los días de Noé, dice el texto, se me pasó una. El texto que nos adentra en lo que significa este pasaje de la Escritura nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La historia de Noé ha sido rebatida en muchos contextos. ¿Cómo es posible que alguien haya podido construir un arca que fuera del tamaño tan supremamente grande para que cupiesen ahí especies animales en parejas? Y que después de que esas parejas de animales salieron del arca, volviesen a poblar la tierra. Y se le empieza entonces a imprimir toda una sombra de duda, que no existió, que no fue verdad. Que el monte Ararat, que es el lugar donde se dice que encalló, no existe y no existió, cuando es un lugar geográfico reconocido. Y cuando han podido reconocer también a través de imágenes satelitales un hallazgo arqueológico que se encuentra abajo de ese monte que tiene las características de un arca como la que Noé construyó. Y vamos a seguir escuchando teorías científicas que le bajan el perfil y que tratan de desconocer lo que la palabra del Señor dice. Así como también vamos a encontrar muchos científicos serios que por el contrario toman lo que dice la Escritura y dicen: es perfectamente posible, perfectamente viable. María Angélica nos compartió esta mañana una visión científica de la muerte de Cristo. ¿La vieron ahí en el chat? Es un poco largo el documento, pero también habla de lo que significaba la crucifixión de los romanos y cuál era la finalidad de esa crucifixión, y cómo todo el relato bíblico de la forma en la cual murió Cristo ratifica que fue verdad esa forma de asesinar la que sufrió Jesucristo. ¿Ven? Entonces, cuando hablamos de los días de Noé, uno dice: bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Será posible? ¿Será algo real? No, esto es mitológico. Son historias nada más. Bueno, si nosotros albergamos en nuestro corazón la posibilidad de que lo que dice la palabra de Dios sean solo historias, entonces del todo extraemos una parte la cual no se puede creer. Esa pequeña parte leuda toda la demás. Y entonces nada podría creerse. En los días de Noé, nosotros podemos evidenciar lo que nos dice el Génesis en el capítulo 6. Se estaba viviendo un desenfreno, la gente no tenía tiempo para Dios, la gente vivía a sus anchas, la gente tenía estilos de vida que para algunos podían ser muy buenos y posiblemente para otros no tanto. Pero era un estilo de vida que podríamos decir nosotros, ante el statu quo, era la vida normal. Dice el versículo 38, en los días antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo,
estaban casándose y dándose en casamiento. ¿Ve? Qué diferente tiene esto con lo que está pasando hoy en día, ¿no? ¿Comen ustedes regularmente? ¿Sí? ¿Lo acompañan normalmente con alguna bebida? Gaseosa, de jugos, con alguna clase de licor. Son bebidas. Ya no, dice Pablo, ya no. ¿Se están dando en casamiento? Algunos atrevidos se casan, muy valientes, pero ¿saben qué interesante? Este casamiento del que habla este texto no necesariamente está confinado a hombres y mujeres. También en los días de Noé se estaban dando uniones entre parejas del mismo sexo. Y para mí, el hecho de que en nuestro país se haya aprobado el matrimonio llamado igualitario no es otra que una de esas señales, las cuales algunas veces nosotros rechazamos tajantemente y contundentemente, pero que no hacemos mucho con solamente rechazarlo porque claramente estaba escrito y así se iba a cumplir. Lo que algunos ni siquiera pasaron un momento por su mente que podía llegar a pasar, que el expresidente Sebastián Piñera fuera el que le diera el empujoncito que le faltaba a ese proyecto. Porque como todavía algunos de nosotros creemos en los políticos, y 4 años atrás él, cuando estaba haciendo la campaña, fue muy firme y vehemente en decir que no estaba de acuerdo. Al finalizar, le dio trámite de urgencia. Y para mí confirmó lo que la palabra del Señor dice, no más. También me confirmó que de los políticos uno no se puede confiar, ¿cierto? Pero lo que la palabra del Señor dice, que estaba ocurriendo en los días de Noé, también está ocurriendo hoy. Y son advertencias, y son llamados de atención. La gente no creyó a lo que Noé le decía. Noé, dice la palabra, y la imagen nos muestra a alguien que estaba predicando. ¿Con qué predicaba? Con su ejemplo, con lo que él hizo. Estaba construyendo un arca y hablaba de un diluvio. Nos dice la escritura y también nos dice la ciencia, hasta ahí no había llovido. Yo, la gente dice, ¿para qué estás haciendo eso? Un arca, por si llueve, por si hay una inundación. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Eso es imposible. Hasta ese día, los que trabajaban en la televisión y pronosticaban el clima les iba bien. De ahí en adelante les fue pésimo, pobrecitos. Todos ellos dicen, y en la tarde tendremos sol radiante. ¡Bum! Cae un tremendo aguacero. Bueno, los de Santiago les va muy bien, porque aquí que no fallan, no va a llover, no llueve. Aquí sí les va muy fácil, pero hay lugares donde realmente los que pronostican el clima les va re mal. Pero hasta ahí les iba bien, porque es un día normal aquí en la comuna, no va a llover y no llovía, hasta que llovió. Y llegó el día en el que se cumplió lo que había dicho Dios a través de Noé. Y ahí la gente corrió a buscar lugar en ese arca, porque nadie se aprovisionó ni siquiera de un barquito. A algunos seguramente le pasó como a Jack, el del Titanic, se quedó ahí agarrado de una puerta nomás. Pero la puerta no le iba a servir para sostenerse ante tamaño de diluvio. Y fue barrida la humanidad, tal como lo dijo el Señor.
Y hoy todavía seguimos escuchando voces, ¿cierto?, de aquellos que dicen, eso no va a pasar. Alaracas que son esos evangélicos alarmistas, para meter miedo, para meter susto. Eso es que quieren sacar diezmos. Tenemos fama, no hay que decir que no. Una muy mala fama, que nos aprovechamos de instancias como estas, de textos como este, de historia como esta, para sacar una tajada. Es triste, pero es verdad. Pero cuando predicamos la palabra y lo hacemos con la convicción de que lo que dijo el Señor se va a cumplir, pues debemos tomar ejemplos como estos de lo que pasó en días de Noé, cuando el mundo estaba viviendo lo más normal, comiendo, bebiendo, casándose, y se les advirtió de lo que iba a pasar, pero dijeron, nada va a pasar. Escuché la historia de un restaurante en Atacama. No sé si es este, estuve investigando, pero este es uno de esos que, si ustedes notan, no parece tener un techo formal, una estructura de techo. Es como un enredado de tiras de madera. Un caballero que yo visitaba allá en Vitacura, en el programa de acompañamiento al adulto mayor, me habló de ese lugar, y que a él, cuando llegó ahí, le llamó la atención y dijo, ¿y ustedes aquí no tienen techo? ¿No? ¿Para qué si aquí no llueve? Hoy día llueve hasta donde nunca antes llovía, y no llueve donde normalmente llovía. ¿O a alguno de ustedes ya se le olvidó que abril era llamado aguas mil? Así que ya fue historia, porque uno de esos restaurantes que se habían tomado la libertad de no poner techo porque aquí no llovía, le llovió y causó un gran desastre, que no alcanzaron a correr todas las cosas. Así estamos a veces, sin percatarnos de que lo que está escrito se va a cumplir. Seguimos viviendo como si eso no fuese a pasar. Ya, 2022. ¿Qué va a pasar? ¿Este año? No, este año no viene Cristo. Sigamos comiendo, bebiendo, la vida normal. Pero la palabra es clara. Ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Versículo 39. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este es un buen momento para la reflexión. Si pasó en los días de Noé, ¿por qué no puede pasar hoy? ¿Estamos tomando peso a lo que dijo nuestro Señor? Pues claramente era en el momento menos pensado. Y a veces uno tiene que reflexionar sobre eso, ¿cierto? ¿Qué significa eso del momento menos pensado? Alguien lo escribió como una frase: piensa todo el tiempo, porque en el momento menos pensado te pasan cosas malas. No es el hecho de pensar lo que va a evitar que pasen las cosas. Es el hecho de no meditar en lo que va a pasar. Es pasar por alto un evento del cual ya se nos ha advertido y que vino una anticipación que transmitió
Un mensaje tan poderoso que trasciende culturas. Hay una tribu indígena en una Sierra Nevada en Colombia que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña más alta que está al lado del mar. Tribus indígenas se alojaron allá en tiempos de la colonia, cuando españoles destruyeron por completo muchas culturas indígenas, por lo menos en Colombia. Y algunos huyendo se fueron allá. Los chimilas, una pareja de misioneras, una escocesa y la otra sueca, 30 años tardaron para poder comprender bien el lenguaje de ellos, entender sus historias y ayudar en el proceso que llevaría a traducir el Nuevo Testamento al idioma de esta cultura indígena. Cuando estaban trabajando en la traducción del Antiguo Testamento, porque obviamente el Nuevo Testamento era un poco más fácil, se dieron cuenta que esta cultura indígena tiene dentro de su mitología una explicación. ¿Quiénes son las estrellas que ven en la noche? Estamos hablando de una Sierra Nevada, lejos de las ciudades. ¿Ustedes se imaginan cómo se ve ese cielo para ellos? ¿Cómo se ve en Caburga más o menos? Espectacular, ¿cierto? ¿Qué son esas estrellas? Para ellos son sus antepasados, que cuando ocurrió el diluvio, el agua que estaba arriba cayó, todo quedó inundado y todos sus antepasados que murieron ahora están en el cielo. ¿De dónde saca una cultura indígena que ocurrió un diluvio? Si eran una cultura que era nómade y que no tenían contacto con la humanidad, que no habían tenido culturización española, y ellos se mantuvieron así tal como eran por muchos años, porque nadie vino a perturbar su tranquilidad. Pero la explicación de las estrellas pasaba por el diluvio, por un diluvio universal que hizo que todo quedara cubierto con agua. Y así hay muchas culturas indígenas que nunca han tenido una Biblia en sus manos, pero dentro de sus narraciones tienen la historia bíblica. ¿Cómo se logra eso? ¿Internet? ¿Google? La conciencia que Dios nos dio a todos nosotros. Y esa conciencia sé que nos advierte constantemente de que lo que la palabra del Señor dice es verdad, más allá de las mentiras que nos quieran poner. Y esa conciencia nos hace pensar, es verdad, Cristo dijo que volvería y volverá. A veces no le logramos tomar el peso, a veces la conciencia la acallamos. Nos llenamos de actividades, nos llenamos de diversiones, de entretención y logramos que la conciencia deje de pensar en lo que la palabra del Señor dice. Pero está claro que cuando dejamos de pensar, cuando dejamos de meditar en lo que la palabra del Señor dice, ahí entramos en un peligro de perderle el peso a lo que el Señor dice. ¿Qué nos dice el Señor? Y parece ser que en ese contexto en el que Jesucristo hablaba no tenían ahí una oficina especial para hablar de los temas de la inseguridad. Nosotros sí lo tenemos no solamente toda una estructura jerarquizada de las fuerzas de orden y de seguridad. Hay una subsecretaría de prevención del delito. Suena bien, ¿cierto? Pero lo que normalmente hace esa subsecretaría es hablarnos de lo que está sucediendo como delitos. Pero Jesús advirtió
y dijo claramente: lo que yo digo, lo cumplo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Lo dijo muy bien y nos advirtió de sucesos que uno diría, bueno, hace 2000 años, ¿qué tanto se hablaba del delito, del robo, del asalto en lugar no habitado o sí habitado, de portonazo, de encerrona, de lanzazo? Yo no sé cuáles eran las expresiones de lo que significaba el robo, el hurto en tiempos de Jesús, pero esto que dijo yo creo que sigue vigente hoy, ¿o no? Velad, velad pues, para que estéis preparados. Ningún ladrón te envía un papelito por debajo de la puerta diciéndote: mañana vengo a robarte. Asegura las puertas, asegura las ventanas, ¿verdad? Pues así mismo fue como el Señor nos dijo que iban a suceder las cosas. Sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. El ladrón no avisa, ¿cierto? Nosotros podemos estar atentos a ciertas maneras en que actúan. Por ejemplo, con los encerronas, con los portonazos. Hay ciertas maneras de actuar que ya uno lo pueden advertir. Hay personas que se han arrancado cuando vienen a hacerle un portonazo, porque están abriendo el portón y están atentos. Pero nadie te manda un mensaje de texto al celular ni por WhatsApp diciéndote: te vamos a robar el auto esta tarde. Así que el mensaje es contundente. Sabemos que va a pasar, pero no sabemos cuándo. Dios no es hombre para mentir. Dijo y lo hará. Y los ejemplos son contundentes. Hoy se me pasó. El cumplir y el cumplimiento del Señor es entendiendo que ni siquiera los ángeles lo saben, solamente lo sabe el Padre Celestial. Miren lo que dice Hechos en el capítulo 1, versículo 11. Cuando Jesús está ascendiendo, están los discípulos viendo y vienen unos ángeles con vestiduras blancas. Ellos le llaman unos varones con vestiduras blancas. Les dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Si hoy en día la palabra no vale nada y tenemos que respaldarla con sellos notariales, la palabra de Dios está más que notariada. Lo que Él ha dicho se ha cumplido. Y lo que dijeron estos varones, estos ángeles: así ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que el Señor nos advirtió claramente y dijo, versículo 42, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 50, vendrá el Señor
versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. Cada uno tiene libertad de ocupar el tiempo como quiera ocuparlo. Comiendo, bebiendo, casándose, invirtiendo, comprando, vendiendo, trabajando. Pero no olvidemos que como en los días de Noé, así estaba todo el mundo. Y solo se percataron de que era cierto lo que decía Noé cuando ya fue tarde. Por eso los quiero invitar a una vigilia esta noche a las 22 horas. Totalmente libres ustedes, si pueden hacerlo, de participar a través de Zoom en nuestras redes. Vamos a transmitir el link. Tenemos muchas razones para vigilar, ¿verdad? Para los apoderados que tenemos nuestros hijos viajando desde Caburga para acá, una muy poderosa también. Y vamos a tomar un tiempo esta noche para seguir reflexionando en lo que significa vigilar, la vigilia. A través de Zoom vamos a velar un poco esta noche. ¿Qué cuesta? Cuesta harto. Ahora yo a veces evalúo si cuesta tanto la vigilia como cuesta ver una película. Pero parece que las películas no cuestan tanto, ¿cierto? O estar en una fiesta, o estar en un carrete, o estar en una actividad familiar. Parece que ahí el tiempo vuela, pero cuando es una vigilia, un tiempo de oración, ahí cuesta. Pues si cuesta, es porque vale la pena. Y la invitación es para esta noche. Esta misma noche a través de Zoom, a las 10 de la noche, nos vamos a reunir para orar, para vigilar y para seguir pensando que lo que dijo Jesús lo cumplirá. Y bienaventurados aquellos que cuando venga el Señor los encuentre trabajando en sus negocios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar reunidos en tu nombre para alabanza de tu gloria. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos estado reflexionando en hartas semanas. Ya olvidé cuántas. Prácticamente 2 meses hemos estado revisando el capítulo 24 de Mateo. Y podríamos haber pasado mucho más tiempo. Pero este tiempo es suficiente, creo yo, para que podamos nosotros entender el momento histórico en el que estamos. El mundo va corriendo a prisa hacia una destrucción inminente y la humanidad no quiere dar vuelta hacia ti. Gracias, Señor, por este tiempo de reflexión, por esta oportunidad que tú nos has dado. Y gracias, Señor, por abrir espacios como el de esta noche, esa vigilia, que podemos y esperamos la disfrutemos en tu presencia. Es para tu honra y tu gloria, para alabanza de tu gloria, que estamos aquí y te damos las gracias por bendecirnos con tu palabra y con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.